Bien, empezamos hoy la segunda tanda de exposiciones relacionadas con la teología contemporánea. Ayer estuvimos viendo en tres diferentes exposiciones toda la cuestión del ataque al Antiguo Testamento. Forzosamente tuvimos que realizar un vuelo de pájaro o tres vuelos de pájaro en relación con el Antiguo Testamento. Primero nos detuvimos en los ataques contra el Pentateuco, contra la Torá y la denominada hipótesis documentaria. Luego tuvimos una segunda exposición un poco más breve que tenía que ver sobre todo con el libro de Isaías y la teoría del Deutero-Isaías y del Trito-Isaías, y finalmente tuvimos una exposición más larga relacionada con el libro de Daniel, del que algunos han dicho que lo han descendido al foso de los críticos hace muchos años, aparte del foso de los leones al que fue arrojado. Hoy vamos a seguir más o menos la misma línea y lo vamos a hacer en relación con el Nuevo Testamento. En la primera exposición me voy a detener en los ataques que se han realizado contra los evangelios y que se suelen repetir esporádicamente, es más, continuamente dicen las mismas cosas, o sea que en ese sentido pues realmente es algo que merece la pena examinarlo. Será una exposición algo más larga. La segunda exposición será un poquito más breve. Nos vamos a detener sobre todo en la obra de Lucas y entraremos en los Hechos de los Apóstoles y hasta qué punto es un texto enormemente fiable. Y la tercera exposición va a ser sobre el ataque al texto original griego del Nuevo Testamento, intentando explicar cómo, de hecho, buena parte de las ediciones del Nuevo Testamento hoy en día son textos mutilados del Nuevo Testamento. No es el Nuevo Testamento, es un texto del Nuevo Testamento alterado, y cómo además eso obedeció desde el principio a una serie de cuestiones. No fue una cuestión de incompetencia de los que prepararon el texto, no fue una cuestión de ignorancia, sino que hay toda una agenda teológica detrás de esa alteración del texto del Nuevo Testamento, y es uno de los ataques peores contra el Nuevo Testamento. Y por supuesto vamos a tener un tiempo de preguntas para poder hablar de estas cuestiones. Vamos a empezar con los evangelios. La cuestión de la veracidad de los evangelios, como ustedes pueden imaginarse, es absolutamente esencial dentro del estudio de la Biblia. Si efectivamente los evangelios son documentos tardíos, si son documentos que además de tardíos nos han llegado mal conservados, si además están llenos de errores, pues evidentemente los evangelios no son fiables. Y, por supuesto, este es un elemento que se repite una y otra vez. Es más, los ataques contra supuestos errores de los evangelios siempre son los mismos. Aquí hay una repetición de esos ataques que, por supuesto, da lo mismo que resulte clarísimo desde hace muchísimas décadas que son un disparate, porque lo cierto es que sigue así. Por ejemplo, uno de los ataques bastante claros es que los evangelios son documentos tardíos. Es decir, en los evangelios nos encontramos con episodios que son verdaderamente tardíos. Bien, esto es insostenible. De hecho, todavía en el siglo XIX, en la época de auge de la crítica liberal, los evangelios se colocaban en el siglo II, con toda la tranquilidad del mundo, y por lo tanto, como estaban a una distancia, pues a lo mejor de un siglo sobre lo que se relataba, evidentemente los evangelios no tenían ninguna fiabilidad. Esto hoy en día no lo sostiene nadie. Voy a intentar explicar por qué los evangelios les han rebajado la edad al final, porque claro, hay algunas cuestiones que son obvias, pero sin embargo se suele insistir en que los evangelios son posteriores al año 70. Es decir, que incluso las profecías de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, pues son profecías que en última instancia no tienen ningún valor, porque los evangelios se escribieron después del año 70 y por lo tanto podían contar eso y sería lo que se llama técnicamente un vaticinium ex eventu, es decir, un vaticinio realizado después de que hubiera sucedido lo que se vaticinaba. Los textos del Nuevo Testamento son todos anteriores al año 70.
Hay gente que cuestionaría esto en algunos de los escritos, pero y no me voy a poder detener en ello mucho tiempo, pero quisiera decirles que todos los libros del Nuevo Testamento, incluido Apocalipsis, son anteriores al año 70. Y es muy importante tener eso en cuenta, porque efectivamente la interpretación de algunos pasajes del Nuevo Testamento varía muchísimo cuando uno se da cuenta de que es anterior al año 70 y que por supuesto eran muy importantes las profecías acerca de la destrucción del templo. Pero vamos a ir con los evangelios y con la datación de los evangelios. En el caso de Mateo, nos encontramos con un texto que, lejos de lo que se suele afirmar, que es un texto del año 80-90, posiblemente es un texto de los años 40-50. ¿Por qué sabemos que Mateo es un texto que está ubicado en el 40-50, lo cual significaría que está a muy pocos años de la ejecución de Jesús? Muy sencillo, por el papiro Tide. El papiro Tide, que es un papiro localizado en una biblioteca en Gran Bretaña, es un papiro que contiene un fragmento del Evangelio de Mateo, y el tipo de escritura que utiliza es la escritura herodiana. Es decir, una de las formas de datación que tenemos de manuscritos en la antigüedad es el tipo de escritura que utiliza. Lo seguimos utilizando en la actualidad, aunque quizá ustedes no lo sepan, pero cuando de pronto aparece un documento, como hace unas décadas apareció los supuestos diarios de Hitler, existen métodos de datación para saber si esos diarios son genuinos o no. Por ejemplo, en el caso de los diarios de Hitler utilizaba un tipo de tinta que Hitler llevaba mucho tiempo muerto cuando se empezó a utilizar. Con lo cual, evidentemente, los famosos diarios de Hitler, aparte de porque tenía errores internos, evidentemente lo que se llama la evidencia externa mostraba que tenían que ser falsos, a pesar de que se esmeraron bastante. Generalmente, la datación de una obra arranca de lo que se llama la evidencia externa y la evidencia interna. La evidencia interna nos muestra una serie de datos que nos permite cifrar el momento en el que se ha escrito esa obra, más o menos. Pero como ustedes comprenderán, si en un manuscrito, por ejemplo, se hace referencia a unos reyes del siglo VI, ese texto, por mucho que se insista en ello, no puede ser del siglo IV, es de sentido común. Y de hecho, los que en su día estudiaron la Reforma hace unos meses y vieron, por ejemplo, lo que era el documento conocido como la Donatio Constantini, aprendieron que en el siglo XV se descubrió que era una falsificación del Papa de Roma, porque se dedicaba a atribuir a Constantino, que era del siglo IV, una serie de hechos que se produjeron en los siglos posteriores. Y entonces, si ustedes de pronto encontraran un manuscrito supuestamente de los incas del siglo VII después de Cristo, donde habla de Colón, pues evidentemente ese manuscrito es falso. La fecha no se corresponde con ello. Y eso es la evidencia interna. La evidencia externa tiene que ver con otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, los materiales de escritura, como puede ser el tipo de escritura. Y en ese sentido, el tipo de escritura es muy importante para la evidencia externa, y hay una ciencia auxiliar de la historia que se ocupa precisamente de analizar eso y que se llama paleografía. La traducción sería la ciencia que estudia los escritos antiguos, que es lo que significa paleografía. La paleografía, cuando en un momento determinado se analiza un manuscrito, te permite ver el tipo de escritura, y entonces para aquellas personas que hemos estudiado paleografía, ver que un documento, por ejemplo, es del siglo VIII pero no del siglo XV, o es del siglo XVIII pero no puede ser del siglo XVI, es muy fácil por el tipo de escritura. Eso sucede hoy en día con las máquinas de escribir. Es decir, si encontraran, por ejemplo, un texto escrito a máquina de unos abuelos en su casa, una persona que conociera cómo analizar la evidencia externa le podría decir: esto tiene que ser entre el año 42 y el año 53. ¿Por qué? Porque el tipo de máquina de escribir que utiliza es un tipo de máquina de escribir de esa época.
y no puede ser anterior, y a partir de esa época ya hubo un momento en que no se utilizaba esa máquina de escribir. Es muy difícil que el documento pueda ser así. En el caso de Mateo, en el papiro Tide, la escritura que se utiliza para Mateo es la escritura herodiana, que se utilizó por un periodo muy breve de tiempo, los años 40-50 del siglo I. Con lo cual, forzosamente Mateo, aparte de la evidencia interna que pueda haber en el sentido de que es un texto muy antiguo, al mismo tiempo lo que sabemos es que desde luego ya estaba circulando en esa época. No podemos decir si en el año 40, 44 o 50, pero lo que sí sabemos es que el Evangelio de Mateo ya existía en esa época. Es un texto que como mínimo existía en esa época, muy poquitos años después de la muerte de Jesús, lo que es bastante importante, nada del año 80-90. Y esto significa que, por ejemplo, las profecías que aparecen en Mateo en el capítulo 24 y 25 sobre la destrucción del templo son profecías genuinas. Efectivamente, se cumplió aquello que había anunciado a Jesús. No es algo que se escribió después y se le atribuyó a Jesús. Esto en cuanto a Mateo. ¿Qué sucede en el caso de Juan? Me voy a detener luego más en el caso de Juan para hablar de la datación de Juan y porque es un texto muy antiguo, pero Juan no puede ser más antiguo de la última década o las dos últimas décadas del siglo I. ¿Por qué? De nuevo por lo mismo. Tenemos otro papiro muy antiguo de Juan que se descubrió en el siglo pasado, antes que el Tide, que es el papiro Rylands. Y el papiro Rylands, que tiene un fragmento del Evangelio de Juan, contiene un tipo de escritura que sitúa el Evangelio en el borde del final del siglo I. Ese papiro no puede ser más allá de la primera década del siglo II y seguramente es de los años 80-90 del siglo I. Luego vamos a ver cómo la evidencia interna en realidad apunta a un Evangelio de Juan que es muy antiguo. Yo sé que generalmente la gente sigue la leyenda esa de que Juan escribió muy tarde el Evangelio y que como ya habían escrito el Evangelio los otros tres, pues lo que sucede es que, claro, forzosamente Juan, si lo escribió más tarde, pues sí, lo pudo escribir en el año 90 o en el año 100, además se supone que era muy viejo y por lo tanto pues nos encontramos con un texto muy antiguo. Bueno, luego vamos a ver que efectivamente hay bastantes razones de evidencia interna para pensar que Juan es muy antiguo, posiblemente es anterior a Lucas y posiblemente es anterior a Marcos. Es más, para terminar de causar confusión, yo diría que posiblemente Marcos es el último de los cuatro evangelios, en vez del primero, como piensan unos, y la base para construcción de los otros. Y además quisiera aclarar que Juan no es un evangelio que complemente a los otros cuatro, porque Juan hay cosas que cuenta que están en los otros evangelios y lo único que tiene es un plan de relato de la vida de Jesús distinto. De modo que los evangelios son, desde luego, textos muy antiguos y luego me voy a detener en algunos de los aspectos de esa antigüedad. Pero baste de momento señalar el caso de Mateo y el caso de Juan en cuanto a una datación que no puede ir más allá del 90. ¿Qué pasa con la conservación de los evangelios? La típica objeción de que, bueno, de que a fin de cuentas, a ver esto cómo se ha transmitido, cómo se ha escrito, cómo nos ha llegado, etcétera, etcétera. La transmisión del Nuevo Testamento, en general, no tiene comparación con la de ninguna obra histórica de la antigüedad. Y la diferencia que hay en cuanto a la datación es verdaderamente espectacular. Les voy a dar algún ejemplo para que se hagan ustedes una idea. Por ejemplo, de la Guerra de las Galias, que es el texto que los estudiantes de latín han estudiado durante siglos, yo también tuve que traducirlo en su momento. De la Guerra de las Galias, que César escribió entre el 58 y el 50 a.C., solamente tenemos 9 manuscritos que son buenos. El resto son, en fin, manuscritos bastante defectuosos, pero tenemos aproximadamente 9 que son buenos. El más antiguo es 900 años más tarde de la época en que César escribió la Guerra de las Galias.
Es decir, no estamos hablando de manuscritos, como en el caso de los evangelios, que a veces están a unos años, unas décadas de la muerte de Jesús. Por supuesto, nadie niega el contenido de la Guerra de las Galias. No hay nadie por ahí diciendo que eso es una invención, que lo escribió otra persona, que a saber si lo escribió Julio César o no. Todo el mundo da por buena la Guerra de las Galias, aunque tengamos apenas 9 manuscritos decentes que están a 900 años de distancia de lo que escribió César. De las décadas de Tito Livio, que es otro de los autores clásicos romanos, las décadas son libros que él escribe aproximadamente. Tito Livio vivió entre el 59 a.C. y el 17 después de Cristo. Él escribe en los últimos años de su vida, ya a inicios del siglo I. De las décadas, de los 142 libros de las décadas, nos han llegado 35. Es decir, hemos perdido la inmensa mayoría, esa es la realidad. El manuscrito más antiguo es ya del siglo V. Es decir, hay una distancia de prácticamente medio milenio entre el manuscrito más antiguo de las décadas, que además solo contiene algunos fragmentos de los libros tercero al sexto, y la época en que Tito Livio escribió. No hace falta que les diga a ustedes que nadie cuestiona lo contenido en las décadas de Tito Livio. O sea, eso no tiene ninguna vuelta de hoja y vamos, es una de esas cosas que no se pueden discutir. De las historias de Tácito, Tácito es el otro gran historiador latino. Les estoy hablando a ustedes simplemente de historiadores de la antigüedad que utilizamos como fuentes históricas habitualmente. Tácito, por ejemplo, recoge referencias al incendio de Roma y a la primera persecución general de los romanos, de los cristianos. De las historias, de los 16 libros nos han llegado 4 y medio. De los anales nos han llegado 10 libros completos y 2 en parte. Bien, el texto más antiguo que tenemos de Tácito, que es un historiador del siglo I, es del siglo IX. Es decir, la copia más antigua que tenemos de Tácito tiene 8 siglos de distancia. No tenemos nada anterior. No hace falta que les diga a ustedes que, por supuesto, ni lejanamente nadie discute el contenido de lo que está escrito en Tácito, aunque hay una diferencia de 900 años entre el momento en el que se escribió y el primer manuscrito que tenemos. En algunos casos esto todavía es peor. Por ejemplo, Tucídides, que es quizá el historiador más importante de la antigua Grecia, que escribe en el siglo V, de él solo nos han llegado 8 manuscritos. 8. El más antiguo de esos manuscritos es del año 900. Es decir, estamos hablando que entre el tiempo en que escribió Tucídides y el tiempo en que encontramos manuscritos suyos pasaron más de 1300 años. Por supuesto, nadie cuestiona la historicidad de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, aunque haya 1300 años entre el momento en que él lo escribió y el momento que, por el contrario, nos ha llegado el primer manuscrito. Y lo mismo sucede con las historias de Heródoto. De hecho, en el caso de Heródoto, entre la época en que él escribió, en el siglo V, y, por el contrario, el momento en el que tenemos el primer manuscrito, hay una diferencia de más de 1300 años. Y no hace falta que les diga que uno puede discutir el material que da Heródoto o no discutirlo, pero desde luego lo que nadie discute es que eso es genuino, se ha transmitido bien y no ha habido por ahí manos alterando lo que decía Heródoto. Esto es algo que no se discute. ¿Saben ustedes cuántos manuscritos tenemos en todo o en parte del Nuevo Testamento? Más de 5000. Es decir, la diferencia en relación con cualquier historiador importante de la antigüedad es aplastante. Es de más de 500-1 a favor de los textos del Nuevo Testamento. De esos manuscritos que han llegado hasta nosotros del Nuevo Testamento, ¿saben ustedes de cuándo son los más antiguos? Los más antiguos son del siglo I. Tenemos ya traducciones del Nuevo Testamento a inicios del siglo II.
Es decir, que no solamente es que tengamos manuscritos del Nuevo Testamento, sino que además tenemos ya traducciones de ese Nuevo Testamento en el siglo II a otras lenguas, como podía ser el siriaco, como podía ser el latín, como podrían ser otras lenguas. Y por supuesto tenemos un número muy importante de manuscritos que llegan hasta el siglo IV. No hay una obra en todo el periodo de la historia antigua que se acerque ni muy de lejos al número de manuscritos y a la exactitud de manuscritos que tiene el Nuevo Testamento. Con lo cual, cuando yo tengo que oír a algunas personas diciendo que el Nuevo Testamento no es fiable, que quién lo escribió, que cuántos años pasaron, tengo que pensar que es un completo ignorante o se deja llevar por la peor mala fe. Porque evidentemente no hay nada parecido en el campo de la historia antigua a la conservación de textos del Nuevo Testamento y especialmente de los Evangelios. No solo eso, todavía quisiera ir más lejos. Les mencionaba que aparte de los manuscritos ya hay traducciones del texto del Nuevo Testamento que se escribió en griego koiné a otras lenguas. Pero es que hay gente que cita del Nuevo Testamento ya en los años 70 y 80 del siglo I. Es decir, en esos años ya circulaba algún texto del Nuevo Testamento, por lo menos de los Evangelios, y lo encontramos. Por ejemplo, la epístola de Bernabé es un texto que se suele agrupar bajo el nombre de Padres Apostólicos, que se escribió en algún momento en torno al año 70. La epístola de Bernabé cita con bastante profusión del Nuevo Testamento. Es decir, igual que es imposible que alguien cite el Quijote antes de que se escriba el Quijote, es decir, es absurdo. Si alguien cita del Quijote, pues evidentemente es porque el Quijote es anterior a esa persona. No cabe la menor duda de que si en el año 70 la epístola de Bernabé ya citaba el Nuevo Testamento, es porque obviamente el Nuevo Testamento circulaba y era conocido. Esto es algo de sentido común. La Didaché, que es otro de los textos del cristianismo primitivo, escrito en el siglo I, posiblemente antes del año 70, pero hay gente que dice que estaría más cerca del año 80, cita con bastante profusión del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Es decir, el autor de la Didaché, anónimo, pero texto muy interesante, efectivamente cita en abundancia de eso. Clemente, que fue obispo de Roma y que escribe a los Corintios en el año 96, todavía en el siglo I, en ese texto cita de los Evangelios sinópticos, del libro de los Hechos, de Romanos, de la primera carta a los Corintios, de Efesios, de Tito, de Hebreos, de Primera de Pedro, y hay algunas citas que, como son indirectas, no las incluyo, pero posiblemente se corresponden con otros textos del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento circulaba enormemente y, por supuesto, aparecen referencias a todos esos textos. Ignacio, que era obispo de Antioquía y que en un momento determinado es detenido en una de las persecuciones contra los cristianos y le mandan a Roma para martirizarlo, en el 115 a.C., en las cartas de Ignacio aparecen citas de Mateo, de Juan, de Romanos, de las dos cartas a los Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de las dos cartas a Timoteo, de Tito, y posiblemente además hay referencias a otros textos del Nuevo Testamento, aunque no son literales. Estamos hablando de una cercanía enorme en ese sentido. Podríamos citar más autores, pero esto les puede dar una idea acerca de cómo efectivamente los textos son textos muy antiguos y muy bien conservados. Les había mencionado antes cómo Mateo es un texto de los años 40-50, por la datación que tenemos. Me voy a detener en la datación de los otros textos. El Evangelio de Lucas es un texto muy posiblemente de los años 50. Quizá de finales de los años 50. ¿Por qué sabemos que el texto de Lucas es un texto de finales de los años 50? Cualquiera que haya leído Lucas y el libro de los Hechos, espero que ustedes lo hayan hecho, sabe que el libro de los Hechos comienza dirigiéndose al mismo Teófilo, al que Lucas le dedica su Evangelio, y le dice que en la primera parte le contó la vida y los hechos de Jesús y ahora va a contar lo que sucedió después
después de la vida de Jesús. Es decir, el Evangelio de Lucas forzosamente es anterior al libro de los Hechos, porque Lucas comenta cómo primero escribió el Evangelio y se lo envió a Teófilo, y luego ese Teófilo, al que ya no llama excelentísimo, lo cual algunos interpretan como que quizá Teófilo se había convertido leyendo el Evangelio de Lucas, le envía el libro de los Hechos. De modo que sabemos que Lucas es anterior a Hechos. Hechos es un libro que tiene que estar escrito a finales de los años 70. ¿Por qué? Varias razones. Primero, el libro de los Hechos termina a finales de los 50, inicios de los 70, cuando Pablo llega a Roma. Con todo el interés que tiene Lucas en contar el cristianismo primitivo, incluidos mártires como Santiago, mártires como Esteban, etcétera, etcétera, es absurdo pensar que si Lucas escribió después del año 70 y después de la muerte de Pablo en los años 60, no hubiera contado el martirio de Pablo. Pero el libro de los Hechos termina, y además termina de una manera bastante abrupta, porque Pablo llega a Roma y hasta ahí llegó. Y, dicho sea de paso, esto parece que tiene mucha lógica. Posiblemente el libro de los Hechos terminó de escribirse cuando llegaron a Roma. Saben ustedes que Lucas ha acompañado a Pablo durante esa parte de su viaje. De hecho, en el libro de los Hechos recordarán que hay una parte que está escrita en tercera persona, que es las cosas que Lucas no vio, y hay otra parte que está escrita con el nosotros. Llegamos a tal sitio, naufragamos en Malta, etcétera, porque Lucas era un acompañante de Pablo en ese momento. El libro acaba en una fecha en la que forzosamente lo que sucedió es que no había pasado más, y por lo tanto, si él acabó el libro en torno a finales de los años 50, quizá en el año 60, 61, pues es que el Evangelio tiene que ser todavía anterior. Segundo, el libro de los Hechos tampoco menciona un hecho que es bastante importante, que es el martirio de Santiago, el hermano de Jesús. Para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto el martirio de Santiago, el hermano de Jesús, que era el obispo de la iglesia en Jerusalén, es importante, de las dos citas que el historiador judío contiene en Flavio Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, contiene sobre Jesús, una es para hablar del martirio de Santiago. Es decir, hay una en la que habla algo de Jesús, como una persona que era un hacedor de maravillas, de hechos prodigiosos, y que en un momento determinado Pilato lo ejecutó, y que todavía existe la tribu de los cristianos a día de hoy, posiblemente en los años 90, etcétera, etcétera. Pero la otra cita es para hablar de cómo mataron a Santiago, o Jacobo, como traduce la Reina Valera, el hermano de Jesús llamado el Cristo. Esto es una referencia importante, quizá nosotros no le damos tanta importancia, pero para el cristianismo primitivo sí era un personaje muy importante. Y si revisan el libro de los Hechos, verán que era un personaje importante, que es el que acaba tomando la decisión sobre los gentiles en Hechos 15, y después es el que recibe a Pablo cuando llega a Jerusalén en los últimos capítulos del libro. Santiago fue martirizado en el año 62. Es incomprensible que Lucas no mencionara el martirio de Santiago si efectivamente estaba vivo, o sea, si Santiago había muerto, cuando él escribe el libro de los Hechos. Porque de hecho él recoge la muerte de gente como Esteban, como el otro Santiago, etcétera, etcétera. Hubiera sido absurdo que excluyera de su relato a Santiago. Pero no aparece, lo cual nos hace pensar que efectivamente el libro de los Hechos es anterior al 62. Tercero, Lucas tampoco menciona en el libro de los Hechos la guerra del 66 y la destrucción del segundo templo en el año 70. Y si efectivamente Lucas hubiera vivido en esa época, desde luego que lo hubiera mencionado. Y lo hubiera mencionado por varias razones. Es decir, lo hubiera mencionado, entre otras cosas, porque demuestra que las profecías sobre la destrucción del templo se cumplían, que Dios ejecutaba su juicio sobre el Sanedrín, que no queda muy bien parado en los primeros capítulos de Hechos, y que efectivamente el antiguo sistema judío había desaparecido como había profetizado Jesús, y gente que no era Jesús.
Y sin embargo, esto no lo menciona en ningún momento Lucas, lo que hace pensar que estamos hablando de un texto muy anterior a los años 60, inicios de los años 60. Es decir, Lucas es un texto muy antiguo. Y luego la segunda exposición la dedicaré sobre todo a Lucas y a su obra histórica. ¿Qué pasa con Juan? Que sería el único texto que de alguna manera la gente sigue empeñada en datar a finales del siglo I. Tengo que decir que no me detengo en Marcos porque sí que hay una especie de consenso en el sentido de que Marcos se escribió antes del año 70. Yo personalmente creo que es un texto de inicios de los años 60 y muy posiblemente es casi el testamento vital de Pedro. Marcos fue el intérprete de Pedro porque Pedro, en fin, se manejaba seguramente en latín nada, escribía aceptablemente bien en griego, pero no era tampoco su lengua madre, y llevaba como intérprete a Marcos, y es muy posible que en los últimos tiempos de la vida de Pedro decidiera dictarle el Evangelio. Señalar, porque esto sí me parece importante y de hecho formaba una parte esencial de una novela mía que en su día se vendió muchísimo, que era El Testamento del Pescador, señalar para aquellos que piensan que Marcos es un relato más simple que Mateo, que basta comparar los episodios en Mateo y en Marcos, a pesar de que Mateo es un evangelio más largo, para darse cuenta de que literariamente los textos de Marcos están mucho más trabajados que los de Mateo. No da en absoluto la impresión de que Marcos sea un texto anterior, todo lo contrario. O sea, Marcos complementa generalmente al relato de Mateo. Y lo que es muy importante, Marcos contiene referencias que son propias de un testigo ocular. Por ejemplo, cuando se relata la tempestad, el único que dice en qué sitio de la barca se había quedado dormido Jesús es Marcos. Cuando se habla, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces, el único que hace referencia a que la hierba estaba verde es Marcos. Es decir, Marcos contiene una serie de episodios que hablan de un testigo ocular. Es ese relato que muchas veces hacemos a un amigo y le estamos diciendo: acuérdate de aquel año que fuimos al Machu Picchu, qué frío hacía. Bien, y otro a lo mejor recordaría cuando fuimos y qué bien lo pasamos, pero el testigo ocular recuerda que hacía mucho frío, o que la chicha que les dieron en una de las cafeterías cercanas a poco les da una intoxicación. Es decir, el tipo de detalles que son secundarios, pero que el testigo ocular sí eso recuerda, sí lo recuerda, y eso es muy claro en Marcos. ¿Qué pasa con Juan? Juan es un libro, y quiero insistir en esto, extraordinariamente antiguo. Y de hecho, si Juan se hubiera escrito a finales del siglo I, Juan no hubiera sido un evangelio como es el Evangelio de Juan. No me atrevería a decir que es el primer evangelio, pero tampoco me sorprendería que hubiera sido el primero, y en vez de ser Juan complementando a los otros, son los otros los que cuentan una visión mucho más extendida y mucho más amplia del Evangelio de Juan, porque Juan, de hecho, solo relata 7 milagros de Jesús. Y al final de su libro dice que Jesús hizo tantas cosas que él no cree que si se escribieran hubiera libros en el mundo para relatarlas. Por lo tanto, es el que primero aborda la escritura sobre la vida de Jesús y dice: esto no hay que lo cuente todo. De modo que yo me quedo con 7 milagros y escojo 7 milagros y algunos discursos de Jesús. Mientras que los que vienen detrás, como Lucas decide que todo lo que pueda relatar lo va a relatar. Y Lucas además cuenta con mucho material histórico que seguramente conoce cuando acompaña a Pablo a Jerusalén, y Pablo es detenido y durante 2 años Pablo está en Cesarea. Y ese tiempo que Lucas está con él lo aprovecha para hablar con gente que no habla en otros evangelios. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, la versión del nacimiento de Jesús de María, si no fuera por Lucas, no la tendríamos. Es decir, Marcos no la relata, Juan no lo relata, y Mateo nos cuenta lo que pensó José. Si tenemos un acceso a la madre de Jesús es gracias a Lucas, lo cual implica que muy posiblemente Lucas se entrevistó con ella. Tenemos una referencia en Lucas
al camino de Jesús por Perea bajando a Jerusalén, por cierto camino donde pronunció parábolas que no aparecen en otros evangelios, gracias a que Lucas pudo hablar con gente de Perea. Si no, esa parte la desconoceríamos. Y hay muchos elementos de Lucas que son elementos, como se ve al inicio de su evangelio, de la persona que quiere investigar todo, que sabe que ya hay alguno que ha escrito, muy posiblemente Mateo y Juan, pero que él quiere relatarlo en orden y va encontrando otros materiales que incorpora a su evangelio. Por cierto, parábolas maravillosas que además están entre mis preferidas, como la del fariseo y el publicano, o como por ejemplo la parábola mal llamada del hijo pródigo. ¿Por qué Juan es un texto antiguo? Y esto me parece bastante importante. Pues porque Juan, en primer lugar, es un texto escrito por el discípulo amado. Tengo que decirles que sobre la identidad del discípulo amado han corrido ríos de tinta. Es decir, hay quien se ha empeñado en que el discípulo amado era Lázaro, hay quien se ha empeñado en que el discípulo amado, vaya usted a saber quién era. En realidad, saber quién es el discípulo amado es relativamente sencillo, porque Jesús tenía 3 discípulos que le acompañan siempre en hechos especiales, como es por ejemplo la transfiguración, y esos 3 discípulos eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro no es el autor del cuarto evangelio, de hecho el discípulo amado aparece al lado de Pedro, luego no puede ser el mismo personaje. Santiago fue ejecutado por Herodes al inicio del cristianismo. Pues de los dos, si uno no puede ser y el otro está muerto, no es muy difícil saber quién tiene que ser el discípulo amado. Parece que es una deducción sencilla, que es Juan. Esto encaja además con el contenido del Evangelio. Por ejemplo, les voy a dar varias razones de por qué es un Evangelio antiguo y además, sin duda, relacionado con Juan. Primero, la descripción del ministerio galileo de Jesús más extensa se da en el Evangelio de Juan. Hay otros evangelistas que, por supuesto, hablan del Evangelio de Juan, pero la descripción más amplia, más extensa, con más detalles sobre el tiempo en Galilea, lo da precisamente Juan. Esto es enormemente importante. No solo eso, fíjense, porque esto también es interesante. La palabra Galilea, donde aparece más veces de los 4 evangelios, es en Juan. Lo cual, dicho sea de paso, tiene un enorme interés. Y además, el Evangelio de Juan proporciona datos que no aparecen en otros evangelios. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Juan, capítulo 7, y versículos del 1 en adelante, aparecen datos que desde luego no conoceríamos si no fuera por el cuarto evangelio. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y en ese sentido, Juan no solamente menciona a Galilea más que nadie, sino que además se da la circunstancia, es interesante, que cuenta datos de esa vida en Galilea que no tenemos por otros evangelistas y que además conecta el tiempo de Jesús en Galilea con las bajadas a Jerusalén. Segundo, dentro del Evangelio de Juan, la sinagoga de Capernaum es mencionada de manera absolutamente enfática en comparación con los otros evangelios. Por ejemplo, la sinagoga de Capernaum es mencionada más veces en Juan que en ningún otro de los evangelios. No debería de extrañarnos, porque se da la circunstancia de que Juan era precisamente de Capernaum. Y en este sentido, de nuevo, el testigo ocular tiene bastantes razones para referirse al hecho de que efectivamente Jesús estuvo en Capernaum y de alguna manera le da una atención que no se da en otros evangelios. Tercero, el Evangelio de Juan se refiere, y además de una manera muy importante, al paso de Jesús por Samaria.
Recuerden ustedes cómo en el capítulo 4 Jesús se encuentra con la samaritana. Es un episodio que solamente aparece en el Evangelio de Juan. ¿Quién fue delegado por los apóstoles a Samaria cuando empieza a predicarse ahí el Evangelio? Pregunto, Libro de los Hechos, capítulo 8. Acompáñenme a Hechos 8, capítulos 14 y 17. Versículos 14 y 17. Hechos 8 y versículos del 14 en adelante, dice así. Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. En Juan, que efectivamente había estado en Samaria, finales de los años 30, hay un especial interés en señalar que eso no es algo nuevo. Jesús había estado, aunque fuera de paso, por Samaria y había protagonizado el episodio de la samaritana. Solo 2 apóstoles, Pedro y Juan. Pedro no era en absoluto el discípulo amado. Quinto, las descripciones que aparecen en Juan, que además describe un Jerusalén que es anterior a la destrucción del año 70, son descripciones que encajan con la época, con haber sido escritas, con la época en que Juan estuvo en Jerusalén, que es una época en torno al año 50 o finales de los años 40. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Gálatas, capítulo 2, y Pablo cuenta cómo subió a Jerusalén, y en los versículos del capítulo 2, desde el versículo 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Juan tiene una época en que conoció muy bien Jerusalén. Él no era de Jerusalén, era Galileo, era de Capernaum, pero hay una época en que durante unos años es pilar, columna de la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo regrese al final del libro de los Hechos, por supuesto Pedro ya se ha marchado, está también Juan fuera, solo ha quedado Jacobo, como dice aquí, o Santiago. Pero efectivamente Juan en los años 40, inicios de los 50, estaba en Jerusalén y contiene unas descripciones de Jerusalén extraordinarias precisamente antes de los años 70. Y en ese sentido es un texto muy antiguo y es un texto que de nuevo habla de que el autor es Juan. Sexto, el Evangelio de Juan contiene referencias continuas a que es un testimonio ocular. Es decir, no es un texto que me ha sido referido, como por ejemplo cuenta Lucas, que ha ido recogiendo testimonios, que se ha basado en textos anteriores, sino que el Evangelio de Juan es verdaderamente un evangelio donde nos encontramos con un testigo ocular, exactamente igual que sucede con la fuente principal de Marcos, que es Pedro. Es decir, aquí con lo que estaríamos chocando claramente es precisamente con alguien que ha visto lo que sucedió. Por ejemplo, en Juan capítulo 19 y versículos del 31 en adelante se contiene uno de esos testimonios de carácter personal, de testimonio ocular. Dice en Juan 19 del 31 en adelante: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasara. Es decir, el texto de Juan, en ese sentido, está hablando de un testigo ocular, lo que encaja de nuevo con Juan, el hijo de Zebedeo. Séptimo, el vocabulario y el estilo del cuarto evangelio señalan a una persona cuya lengua madre era el arameo, como era el caso de Jesús, como era el caso de los apóstoles. Es decir, esa leyenda de que Juan procede de un filósofo helenista que helenizó el evangelio, etcétera, etcétera, no tiene la menor base. Juan escribe en un griego muy correcto, pero debajo de ese griego correcto se percibe perfectamente una persona cuya lengua madre es el arameo. Ayer, unos minutos antes de empezar la exposición, a mí me pasaron un texto en inglés para que lo revisara. En el momento en el que había leído unas líneas del texto en inglés, sabía que la lengua madre de quien lo había escrito era el español. Es decir, el inglés era correcto, pero había una serie de modismos que cuando tú lo lees dices, el inglés no es su lengua madre. Esto lo ha escrito un hispanoparlante. Eso pasa con el Evangelio de Juan. Es decir, el Evangelio de Juan es un evangelio escrito en un griego correcto, pero lleno de giros propios de una persona que habla arameo, como fue Juan, el hijo de Zebedeo. Octavo, el trasfondo social de Juan es el trasfondo social típico del autor del Evangelio de Juan, es el trasfondo social típico de Juan, el hijo de Zebedeo. Y en ese sentido, por ejemplo, en Juan 18:15 se dice que era una persona conocida del sumo sacerdote, lo cual no implica que perteneciera a una casta sacerdotal ni mucho menos, pero si era una persona relativamente acomodada. Por ejemplo, tenía asalariados, como sabemos por Marcos 1:20, la familia era una empresa de pesca, no era un señor solo con una barca, sino que tenía empleados y trabajaba tanto él como su hermano para el padre, pero era una cierta compañía pesquera, modesta, pero ciertamente era así, muy posiblemente era quien le vendía el pescado al sumo sacerdote, y eso explica incluso que esa cercanía con el sumo sacerdote al que conocía y que permite que, por ejemplo, Juan pueda entrar en el patio donde está detenido Jesús porque conoce al sumo sacerdote y no tienen que quedarse fuera, él entra a ver qué ha sucedido con Jesús, eso explica, por ejemplo, algún episodio curioso del Evangelio, la cercanía a los sacerdotes. Si ustedes recuerdan el relato de Juan, de cómo escuchan, vamos a verlo, vamos a ir a Juan capítulo 20. Y fíjense en un detalle que es posible que no hayan reparado en él, pero que tiene mucha lógica en alguien cercano a los sacerdotes. Juan capítulo 20 y versículos del 1 en adelante dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Por qué Juan no entra en el sepulcro y Pedro sí?
Luego acaba entrando, ya cuando entra Pedro y ve que aquello está vacío, acaba entrando. ¿Por qué creen que no entra? Y se detiene en la puerta. Porque las normas de limpieza sacerdotal, y él estaba muy bien relacionado con los sacerdotes, impedían entrar en el lugar que había un cadáver porque comunicaba la impureza ritual. De manera que Juan, que tenía muy buena relación con el sacerdote, no sabemos si incluso era de familia sacerdotal o alguien de la familia, cuando llega hasta la tumba se para en la puerta de la tumba. No va a entrar en una tumba que lógicamente, como contiene un cadáver, pues lo que sucede es que provoca la contaminación de aquella persona que entra. Pedro, que no es tan estricto, entra y ve que ha resucitado y que no hay cadáver, y en ese momento entra Juan. Esto encaja totalmente con el personaje. En ese sentido, y a mí me parece que es bastante importante, y voy a intentar terminar esto en un par de minutos para no agobiarlos demasiado, el Evangelio de Juan de nuevo señala a Juan, como por otro lado se ha creído siempre, y a una fecha muy anterior. Les voy a dar dos referencias más que hablan de lo primitivo, de lo antiguo, de lo cercano a los hechos, que es el Evangelio de Juan. Una de las referencias es el hecho de que, por supuesto, Juan no menciona la destrucción del templo. Si efectivamente hubiera sido el caso, pues efectivamente hubiera mencionado la destrucción del templo, pero la destrucción del templo no aparece por la sencilla razón de que es que bajo ningún concepto el templo había sido destruido. De nuevo, como en el caso de Lucas en los Hechos, pues hubiera podido mencionar que efectivamente la profecía de la destrucción del templo se había cumplido, pero no es así. De modo que en ese sentido es bastante interesante la manera en que Juan menciona eso. Pero es que en segundo lugar, y estoy viendo que la Reina Valera no lo traduce bien, y es una pena, y no lo traduce bien porque además la Reina Valera seguramente lo ha tomado como un presente histórico y lo ha traducido como pasado, lo cual es auténticamente una pena. Juan menciona una serie de detalles de la geografía de Jerusalén que son anteriores al año 70, que son exactos y donde él no utiliza el verbo en pasado sino el verbo en presente. El traductor de la Reina Valera, por lo que estoy viendo, pues ha debido de considerar que ese presente es un presente histórico y por lo tanto es un pasado, pero no, realmente es que es un pasado. Por ejemplo, en Juan 4:6, donde aquí traduce estaba allí el pozo de Jacob, Juan dice allí está el pozo de Jacob. Es decir, hay una serie de referencias geográficas que en el original griego aparecen en presente. Él está hablando de una situación anterior a lo que sería la guerra contra Roma del 66 y la destrucción del templo. Resumiendo muy brevemente y dejándoles un par de minutos para preguntas. Las objeciones que se suelen presentar contra los evangelios es que son textos tardíos, que la transmisión es mala, que no existe una base textual y que, por supuesto, a saber lo que hay por ahí. Esas objeciones en contra de la historicidad de los evangelios solo se pueden sustentar en la ignorancia o en la mala fe. Primero, nadie cuestiona los episodios de la vida de Mahoma, pero la primera biografía de Mahoma no es de apenas unos años después de su vida, sino que es una biografía más de 300 años después. Nadie cuestiona los episodios de la vida de Buda en términos generales, pero la primera vida de Buda que tenemos es más de medio milenio posterior a Buda. Y sin embargo, parece ser que es normal cuestionar los episodios de la vida de Jesús, a pesar de que los evangelios son apenas unos años, como mucho unas pocas décadas después de la vida de Jesús. En segundo lugar, y esto es enormemente importante, hablar de errores de transmisión, pues es algo que obliga, uno no sabe si a reírse a mandíbula batiente o realmente a ponerse a llorar.
porque no existe un solo documento, no solamente de la Edad Antigua, sino de la Edad Media e incluso de la Edad Moderna, que tenga un respaldo de manuscritos como los Evangelios. Estamos hablando de más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, parciales o totales. Y cuarto, por si fuera poco, nos encontramos con que algunos de estos manuscritos sirven para colocar una fecha enormemente temprana de los evangelios. Cuando no es la evidencia interna, es la evidencia externa, pero efectivamente estamos hablando de fechas muy primitivas para los evangelios, y volveré sobre ello en la segunda exposición, que será algo más corta y que va a estar relacionado con Lucas. Resumiendo, no hay un texto de la antigüedad, de la Edad Media e incluso de la Edad Moderna que tenga el respaldo de tipo documental que los Evangelios. No tenemos ningún texto de la Edad Antigua, de la Edad Media o de la Moderna. En la Edad Media o en la Moderna quizás sí son documentos exactos de reyes o algo de este tipo, pero no obras históricas, que esté tan cerca de la fecha de redacción como los Evangelios. Y, por supuesto, además, en el caso de los Evangelios, aparte de ser testimonios muy cercanos en el tiempo y con un enorme respaldo de los manuscritos, nos encontramos con personajes que eran testigos oculares, que narran una realidad que vieron y que era muy cercana, y que además, como vamos a ver luego en el caso de Lucas en la segunda exposición, que será un poquito más breve, aparece con un grado de exactitud que en algunos casos incluso sobrecoge. Atacar el Nuevo Testamento hablando de la falta de fiabilidad de los evangelios, de posibles falsificaciones, de la distancia de los hechos, y tengo que insistir en ello, solamente obedece a una ignorancia gravísima o a una mala fe no menos grave. Bien, yo llego al final de esta exposición. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta ahora, la pueden hacer, y luego vamos a tener un descanso, pero solo de 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Pues sí, que no lo hablaba nadie. Vamos a ver. Vamos a suponer que surge un profeta en el Cuzco que se dedica a predicar, yo qué sé, la restauración del Imperio Inca. Y habla en la lengua indígena que se supone que entenderán algunos indígenas que vivan en el Valle Sagrado de los Incas. ¿Tú cómo crees que su predicación alcanzaría más gente? ¿Si se tradujera al inglés o si se distribuyera en una lengua indígena? ¿Cuál era el inglés de la época en la zona oriental del imperio? El griego koiné. De hecho, venía desde Alejandro en el siglo IV, o sea, llevaban 4 siglos en que la lengua que se hablaba era el griego koiné. Seguramente cuando Pilato interroga a Jesús, le interroga en griego. Jesús conocía el griego y seguramente la lengua no es el latín, como en La Pasión de Mel Gibson, sino el griego. El propio Julio César hablaba en griego cuando quería hablar en un tono más culto y no en latín. Era un magnífico escritor en latín, de una elegancia extraordinaria escribiendo en latín. Pero hay expresiones de su vida que él las pronunció directamente en griego. Es decir, el griego era el inglés de la época. Y tanto en el caso de los apóstoles, algunos, por supuesto, el griego lo conocían muy bien, aunque conocieran también el hebreo y el arameo, como es el caso de Pablo. Había otros que encima su lengua madre era el griego, como era el caso de Lucas. Y en el caso de Juan, Pedro, etcétera, pues pasa un poco como puede pasar con los chicos de los pueblos de las Vascongadas en España hace medio siglo, que a lo mejor la lengua que hablaban en casa era el vascuence, pero luego todos hablaban español también. Posiblemente tú notabas que era un vasco por el acento y por algunas construcciones de frases, pero lo entendías perfectamente y él entendía perfectamente el español. Y es exactamente lo mismo que pasa con el Nuevo Testamento. ¿Por qué no en arameo? Pues hombre, porque el arameo, que era la lengua habitual, era una lengua popular, y el hebreo, que era una lengua que también conocía Jesús, no sabemos hasta qué grado todavía se hablaba o era simplemente una lengua religiosa. Y sobre esto hay discusión. Pero la lengua que habitualmente se hablaba era arameo. Por ejemplo, las referencias en Marcos, que es muy interesante porque de nuevo es el testigo ocular. Las referencias en Marcos a frases de Jesús
todas están en arameo, nunca en hebreo, que era la lengua que se hablaba. Entonces el famoso talitha cumi, niña, levántate, eso es arameo. El Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, también es en arameo. Y es interesante que de nuevo ahí aparece un testigo ocular, o sea, el Pedro que dice nosotros estábamos con él, porque ¿quiénes entraron? Pedro, Santiago y Juan, y vimos que miró a la niña y le dijo talitha cumi, y me acuerdo que dijo eso, y a continuación, claro, Marcos dice lo que significa esto, porque claro, si no el romano, que va a saber lo que ha dicho Jesús. Pero el testigo ocular recuerda perfectamente la frase que dijo en ese momento, ¿no? Y la lógica es que efectivamente se escribiera en griego, o sea, era la lengua que hablaba la mayoría de la gente en la zona, pero es que además era la lengua que se hablaba en toda esa parte del imperio. Y lo que no hubiera tenido ningún sentido es que se hubiera escrito en arameo. Ahora, ¿existió alguna colección de dichos de Jesús en arameo antes de los evangelios? Yo hubo una época que lo creí y ahora estoy prácticamente convencido de que no. Es decir, yo hubo una época en que creí que podía haber habido una colección de dichos de Jesús en arameo y que luego esa colección pues le había servido a Lucas o a Mateo para acabar escribiendo su evangelio. Viendo lo rápido que se escribió el evangelio, creo que es posible que quizá no existiera. Y que, sobre todo, los evangelios se construyeron sobre la base de testigos oculares que además recordaban lo que había enseñado Jesús, porque las enseñanzas de Jesús, y esto sí es interesante, cuando, no todas, pero muchas de las enseñanzas de Jesús, cuando tú las retraduces al arameo, están hechas de tal manera que se te queden en la memoria. Por ejemplo, en español, sobre todo en Castilla, existe una riquísima galería de refranes, que tú oyes el refrán y te quedas con él. Lo has oído una vez y te quedas, ¿no? Entonces, en boca cerrada no entran moscas, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, a caballo regalado no le mires el dentado, son infinitos, ¿eh? Pero muchos además hasta riman para que los recuerdes mejor. Bueno, cuando uno retraduce porciones grandes de la enseñanza de Jesús del griego al arameo, se encuentra ese mismo tipo de construcción. Es decir, los discípulos se acababan quedando con las frases de Jesús porque es que verdaderamente estaban diseñadas para que se te quedaran grabadas. Incluso las parábolas, si uno lo piensa, se da cuenta de que también van en esa línea, ¿no? Y yo creo que hay un primer momento en el que efectivamente la gente recuerda lo que ha dicho Jesús y un momento muy, muy cercano en el tiempo en que lo pone por escrito. Y lo pone por escrito, además, siguiendo finalidades diferentes. Juan escribe el Evangelio para dar una visión, si se quiere, sintética de Jesús, y eso hace que solamente tenga 7 milagros, porque si se pone a escribir todo lo que hizo Jesús, no habría libros en el mundo para contenerlo. Mateo escribe su Evangelio dirigido fundamentalmente a los judíos, y eso explica que tenga 5 grandes discursos de Jesús en paralelo a los 5 libros de Moisés. Marcos está escrito para que los romanos entiendan, los gentiles del otro lado, entiendan quién era Jesús, y por eso tiene un montón de notas explicando. Los otros evangelistas, cuando dicen que le llegan a Jesús y le hablan de los alimentos contaminados, etc., cuentan el episodio y ya está. Pero Marcos se molesta en decir que es que los fariseos se lavan cuando vienen del mercado, que además Jesús hizo puros todos los alimentos, etc. Da aclaraciones para gente que no ha surgido en una cultura judía. Y Lucas es extraordinariamente completo porque cuando él llega a Palestina y detienen a Pablo, y allí se pasa 2 años, él ve la ocasión de oro para escribir la vida de Jesús. Y escribir lo que otros no han escrito. Es decir, otros han escrito diligentemente, pero yo estoy aquí y de pronto estoy descubriendo cosas que los otros no han contado, y yo las voy a contar. Y de pronto tenemos la visión del nacimiento de Jesús de María,
Tenemos toda una parte del ministerio de Jesús en Perea que no conoceríamos. Tenemos a Jesús encuadrado cronológicamente en la historia. Es Lucas el que nos dice cuándo empieza a predicar Juan, cuándo empieza a predicar Jesús, etcétera, porque él tiene la mente de un historiador, no es la mente de los otros evangelistas, que son más bien testigos, pero Lucas es un historiador y además es el único que no es un testigo ocular y tiene mucho interés en dejar constancia. Claro, esto se puede perder en la lectura, pero la obra de Lucas, desde un punto de vista histórico, es absolutamente extraordinaria. Y no solamente por los evangelios, y además creo que es de lo que voy a hablar dentro de 5 minutos. Pero me parece muy importante, es decir, el Nuevo Testamento, por supuesto, es muy atacado. Después del ataque que vimos al Antiguo Testamento ayer, vino el ataque al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene una solidez, como diría un británico, como el peñón de Gibraltar. Es decir, son textos muy bien transmitidos, muy cuidadosos en la manera en que se relatan. Entonces, a veces estamos acostumbrados a leerlo y no reparamos en ello. Pero cuando tú vas viendo determinados episodios de los evangelios, la forma en que están los discursos, etcétera, esos son pequeñas joyas dentro del evangelio. Y en vez de tener una piedra preciosa que se llama Juan, Juan en realidad es un collar de piedras preciosas que están muy bien trazadas, aunque se escape en el momento de la lectura, pero es así. Y cuando tú conoces el mundo que relata Juan, es que estás caminando en la época de Jesús. No es un loco en Éfeso que se puso a hacer filosofía y mezcló la filosofía griega con algo de Jesús y se inventó... No. Es que de verdad que estás yendo de la mano de una persona que se sienta a tomar un café contigo y te empieza a contar un maestro al que conoció hace años y esto fue así y esto yo lo vi así y en el momento de la muerte yo estaba delante y sé que sangró de esa manera y las palabras que nos dijo fue esta y esto no lo habíamos entendido y cuando llegamos a la tumba yo me paré porque claro, yo pertenezco a una familia que se lleva muy bien con los sacerdotes, el bruto de Pedro entró y entonces ya cuando Pedro entró y vio que no había cadáver yo me atreví a entrar también. Es decir, lo que uno está leyendo en los evangelios es historia palpitante. Uno tiene la sensación de que si coge un cuchillo y lo pasa por los evangelios va a salir sangre. Porque es evidentemente historia absolutamente viva. Y cuando tengo que oír ciertas tonterías sobre los evangelios, confieso que me pongo malo, ¿eh? Pero esto es aparte. Tienen ustedes 5 minutos de descanso, pero no más de 5, ¿eh? Y vamos a regresar con Lucas.